Corintios capítulo 1. Capítulo 1. Yo quisiera que sus invitados a la visita le preste su Biblia para que más o menos lean lo que vamos a hablar. Es bueno que lo vean escrito. ¿Estamos ahí? Capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los incrédulos. ¿Salvar a quién? Por la locura de qué. Pero si son creyentes ya están salvos, ¿cómo lo va a volver a salvar? ¿Ah? Porque si ya son creyentes, ¿cómo tú vas a salvar a los que ya si son creyentes? ¿Están? Entonces, la predicación de Pablo y el Evangelio venía a salvar a los salvos. ¿Claro? El trabajo de nuestro ministerio es salvar a los pastores, salvar a las iglesias, salvar a los que creen. Si son católicos, pues queremos salvarlos. Si son evangélicos, queremos salvarlos. Si son testigos de Jehová, queremos salvarlos. Si son espiritistas, queremos salvarlos. Queremos salvar a todos los creyentes. Usted sabe que los espiritistas y los paleros y todos ellos son creyentes, pero necesitan ser salvos. Como todos los cristianos necesitan ser salvos por medio de una locura. Diga locura. Ya estamos hablando de locura porque esto no se entiende. ¿Cómo le va a salvar a un salvo? Es una locura de que con una sola ofrenda tu espíritu quedó igual que el de Jesucristo. Es una locura. De que ya tú estás santo, totalmente santo. Entonces, ¿qué pasa? Que por causa del género carne, por causa del barro tuyo, recuerda que tú eres un tesoro que vive donde. Imagínate mi espíritu, lo bello que es, y lo pusieron en este vaso de barro con debilidades, con cosas, con mentiras, enfermas. Pasa esto, pasa aquello, pensamiento. Tú tienes un vaso ahí que cada rato te miente y te dice que tú no sirves, que eres feo, que eres fea, que eres esto, te compara y todo. Oye, que mucho no lucha aquí en esta tierra, ¿verdad que sí? Hay muchos aquí hay problemas, ¿sabes? Dificultades que se te presentan, la madre con el hijo, con el esposo, el matrimonio, el problema. Aquí es como una tierra de bueno, Jesús en los días de su carne un día lo dijo: en el mundo tendréis que aflicciones. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros te salvamos, ¿qué sucede con las aflicciones? Que entonces tú trabajas mejor con las aflicciones. No es que se van a ir las aflicciones van a venir. Se van a presentar retos en tu vida. Pero esos retos es para que tú, que una vez tú estás salvo, tú confiesas la palabra y te libras de las aflicciones que te vienen. Pero hay que salvarte. Imagínate que tú cometas un, entre comillas, pecado, porque no hay pecado. Cristo lo quitó hace 2000 años, lo quitó en la cruz del Calvario. Pero imagínate que tú estás pasando algo vergonzoso, algo que te ofende, te humilla, que tú no quieres pensar en eso, que te hace levantar por la mañana y estás en culpabilidad, o quizás te es infiel a alguien, estás pasando por un problema y te sientes culpable. Hay que salvarte de eso. ¿Y cómo se te salva? Quizás no cambiando la actual situación, pero comenzamos, aunque sea salvándote en el aspecto de decirte: sigue adelante, que tú eres más que vencedor. Trata con esa situación, busca sabiduría, busca no herir a nadie. Hay personas que tienen problemas y hieren
y ofenden, y los hijos y la esposa, entonces se lastiman con palabras rudas. Pues si nosotros logramos ser salvos por el conocimiento del Evangelio, no es que no van a venir problemas, pero cuando vienen son más llevaderos con el conocimiento de la gracia del Señor. ¿Verdad que sí que es más llevadero? Pero para eso hay que salvarte, hay que darte una información que tú necesitas aquí. Es una información, no cambio. Aquí tú no vienes a cambiar. A mí me da lástima con las iglesias porque ellos van a cambiar. ¿Qué tú haces en la iglesia? Tratando de cambiar. Si tú tratas de cambiar, vas a terminar frustrado porque tú no vas a cambiar. ¿Podrá una cebra quitarse la raya blanca esa? Tú no vas a cambiar. Tu carne es género malo. Dice que los designios, los instintos de mi carne no se sujetan a la ley de Dios. Y aunque traten, ¿qué dicen? Entonces quiere decir que estamos llegando a unas conclusiones. Tú necesitas ser sabio. Porque si tú tienes un cuerpo que no se sujeta a lo que le agrada a Dios, ¿qué tú te vas a hacer? Tú estás en graves problemas. Porque dice que los designios, los instintos de tu carne no se sujetan a los instintos de Dios, como que se oponen, ¿no? Quiere decir que tú necesitas una salvación para tratar con estos burros, ¿no? Con esta cosa que vive contigo. Tú necesitas una información, y el Evangelio de la Gracia es la información que te va a ayudar a ti a sobrevivir con un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios. Y es un proceso que tarda. A veces salvarte a ti toma 5, 6, 7, 8 años, 9. Hay carnes más llevaderas que otras. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves a un hermano en debilidad, a un hermano, a una familia, pues si tú tienes, si yo te salvo, pues entonces tú vas a morir. Porque al tú ponerte en el lugar de la persona, en vez de juzgarlo y criticarlo, pues eres más condescendiente, como que entiendes más antes de. ¿Por qué hay que salvar las iglesias de la esquina y la iglesia de allá? Porque ahí cuando un miembro comete un pecado, los demás lo van a criticar para mostrar que ellos aman la santidad de Dios. Pero ese hermano va a salir herido de ahí, o la hermana va a salir herida de ahí. ¿Por qué? Porque no está salva. La iglesia no está salva. Están salvos porque son creyentes, pero hay que salvar a quienes. A los creyentes con la locura de la predicación. Entonces, cuando tú tienes una congregación de mucha gente salva, en el segundo aspecto de la salvación, pues el herido es sanado. Pero si no, lo despellejan. El peor lugar del mundo para visitar son las iglesias. Yo no le recomiendo a nadie que vaya a una iglesia, ese es de los peores. Es mejor irse a una discoteca, que ahí hay más tranquilidad. Es mejor irse al zoológico, a la playa, pero ir a una iglesia, ese es el peor sitio donde uno puede ir. Las iglesias es donde se cometen más crímenes por las personas que tienen debilidades. Pero ¿qué sucede si una congregación ha sido salva con el Evangelio de la Gracia? Que ahí se puede ir y ahí no se te conoce conforme a la carne. Y ahí tú puedes ser tú. Y pasa lo que te pase, tú sabes que se te ama de verdad. Digo, si la congregación está salva. Si la congregación no está salva, no le digas nada a nadie. Escóndete, no hables con nadie, porque eso se lo dice a la esposa del diácono. Entonces la esposa del diácono tiene una amiguita, dice, no digas nada, pero fíjate, tú eres mi mejor amiga, pero fulano. Y entonces ese es amigo del otro, y este es amigo del otro, y cuando viene a ver, todo el mundo lo sabe, y tú sentado ahí, y si te atreves a decir
gloria a Dios. Y todo el mundo te dirá que hipócrita. Pero si la congregación está salva, aunque lo sepan, tú puedes decir, Señor, gracias. Y tú, como ya tú estás salvo, tú dices, ama al Señor. Con todo lo que ha pasado, todavía dice gracias. Pero eso es como una congregación salva. Vamos a buscar este otro verso, Romanos capítulo 10. Este es un verso que ha sido mal interpretado, pero nosotros hoy lo entendemos mejor. Romanos capítulo 10, verso 9. Verso 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será que... Ahora mira lo que dice, porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué. ¿Para qué? ¿Cuál versión? ¿Hay algo diferente en otra versión? ¿Ah? La tuya dice salud. Una que tú tienes en tu casa dice salud. Con la boca se confiesa para salud. Porque, fíjate, dice aquí que con la boca tú entras en el segundo aspecto de la salvación, pero con el Espíritu, ¿tú crees para qué? Para justicia. Por eso es que este tipo de salvación que está hablando aquí no es salvación espiritual. Porque está hablando que con tu boca tú confiesas la palabra hablada para librarte de los problemas, pero con tu corazón ya tú crees para justicia. En el sistema, cuando hacen un llamamiento y dicen, pasen al frente los que quieren aceptar a Jesús. Entonces el predicador va y le dice, repite conmigo, hermano, y entonces dice, sí, yo confieso, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Y yo creo que Dios le levantó a la muerte. Entonces le dan la mano y dice, usted está salvo. Bueno, él no está salvo, ni el que está orando con él está salvo. Porque espiritualmente ya él viene alambrado. Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, todos los creyentes nacen salvos. De la misma forma que Adán nos mató con un pecado, mató a la humanidad. Después que Cristo murió, con ese sacrificio, nacen salvos. Antes nacían perdidos porque se portaban bien. Ya en la cuna ya el nene estaba perdido. Estaba muerto espiritualmente por el pecado de Adán. Pero entonces en Cristo Jesús ya nosotros nacemos creyendo. Todos nacimos salvos, pero hay que salvarnos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Verso 10. Vamos a leer el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos ¿qué dice aquí? Que ninguno dirá, conoce qué. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Tu Evangelio qué dice? Léelo. Ninguno dirá qué. ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido a una iglesia? Y el pastor le ha dicho, ¿cuántos aquí no conocen al Señor? En la calle, a ti, antes cuando tú ibas al sistema, tú le decías a tus familiares, yo sé que tú no conoces al Señor. ¿Y qué tú le decías? ¿Quieres conocer al Señor? ¿Y qué dice aquí? Ninguno dirá conocer al Señor. ¿Y qué tú decías? ¿Conoces al Señor? ¿Y qué dice la Biblia? Ninguno dirá.
Diga, ninguno dirá. ¿Y por qué hay gente por ahí diciendo conoce al Señor? Yo me he pasado toda la vida diciendo, mira, yo entiendo que tú no conoces al Señor, porque yo voy a orar contigo para que tú conozcas al Señor. Dice, ¿pero qué es eso? Y pues mira, es que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, porque tú eres un pecador. Y tú sabes, y entonces yo quisiera, yo lo que quiero amarte diciendo, yo quiero que tú conozcas al Señor. Y yo violando ese verso. Todas las iglesias evangélicas aquí en Barranquilla están diciendo, queremos que conozcan al Señor. ¿Y qué dice aquí? Ninguno dirá. Pastor, pero ellos lo ven. Sí, pero ellos no pueden ser. Pero hasta que nosotros no se lo expliquemos, eso no se conoce. Entonces, la patente está en nuestras manos. A nosotros fue que nos revelaron eso. Y dime una cosa, ¿y tú leías el Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo tú lo leíste? ¿Ah? ¿Y tú lo leías ahí? ¿Y por qué tú no lo entendías? Tú sabes que si yo no te lo digo, tú no lo supieras. Yo estaba en el mismo bote diciéndole a la gente, conoce al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tenía la locura de la predicación. Yo no era salvo. Oh, yo era el reverendo, yo era el pastor, yo era el hombre que levanté muchas iglesias por todo Inglaterra, por todo Puerto Rico. Yo levanté muchísimas iglesias, pero yo no era salvo. Porque yo no sabía lo que el segundo aspecto, con el corazón se cree para justicia, somos la justicia de Dios, pero por la boca se confiesa para otro tipo de salvación, para vivir en salud, para vivir en prosperidad, para amar a mi prójimo, porque entiendo que el amor de Dios está derramado en mi corazón, y entonces ahora yo amo para no conocerte conforme a la carne y siempre poder amarte eternamente y para siempre. Yo no había sido salvo. De hecho, nadie había sido salvo hasta que a mí no me dijeron eso. Eso para mí fue un misterio. O sea, pastor, usted es el primero. Bueno, en esta época sí. Pues yo nunca he oído a nadie hablando lo que yo he hablado. Nunca. Mire, yo he buscado libros, he visto en inglés, en español, en portugués, buscando librerías enteras. Yo tengo memoria cuando a mí comenzaron a sucederme estas cosas, que yo comencé a entender esto. Yo me metía a las librerías y buscaba, no los cuentitos y los testimonios, me metía en el departamento de doctrina y ahí buscaba profundidades del Evangelio. Y hay profundidad, que estoy todavía en la orilla. Entonces tengo los pies llenos de fango y no encuentro la profundidad. Y busqué libros porque a principio yo estaba escondido con esto en mi casa. Eso no fue de que yo salía hacia el loco. Yo estaba en mi casa cuando yo recibí esa visitación que me llevaron al paraíso. Igualito me pasa. Conozco a un hombre en Cristo que fue, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, a mí me llevaron allí. Yo estuve allí, el Señor se me acercó y comenzó a explicarme esto. Pero yo no intenté, yo dije, ay padre, qué tremendo. Y yo al otro día le dije a mi esposa, oye, Lidia, tú sabes que yo estoy salvo para siempre. Cuidado ahora. Bastantes brincos ha dado, un día era pentecostal, después era bautista, con todas las cambios, un día ayunaba, ahora dejaste de ayunar y ahora eres salvo para siempre. Pues yo había brincado mucho, tú sabes, yo fui a Asamblea de Dios, fui pentecostal de los otros, de aquellos, después estuve con la Asamblea Cristiana, después fui bautista del sur, después fui independiente,
Y siempre buscando doctrina. Era como una secta, ¿sabes? Dios mío, ¿dónde está la verdad? No la encuentro. Y entonces ahora cuando se me manifiesta esta bella interpretación de que yo estoy muerto al pecado, de que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley, del pecado y de la muerte. Cuando comenzó eso, yo comencé en mi casa. Mi conejillo de la India era los oídos de mi esposa. Y mire, tú sabes que yo no me puedo perder. Cuidado por perder. Nidia, aunque pase lo que pase, no me pierdo. Ah, sí. Aunque adultere, no me pierdo. Ah, sí, eso es lo que tú estás buscando. No. Es que lo que te trato de decir es, yo puedo ser disciplinado, corregido, aún azotado, pero perderme no puedo porque... Y en aquella revelacioncita que estaba, una gloria bien. Una gloria que casi no alumbraba, porque ahora me di cuenta que no que me voy a perder. Yo nací sabio, imagínate que no me voy a perder. Pero yo comencé allí y seguí soltando un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero veía enseguida los ojos de la gente y decía, eso me huele a apostasía. Tengo memoria de la esposa de un pastor que yo fui a visitar en Massachusetts y me dijo, oye José Luis, ¿qué es lo que están diciendo por ahí que tú que enseñas y una gracia y unas cosas? No, yo, mira, ¿tienes el tiempo para mostrar? Y entonces yo le mostraba escrito, mira lo que dice ahí, que ya te libró, no es que te va a librar, te libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice ahí? Que tú estás ¿qué? Muerta al pecado. O sea, yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy leyendo de él. Sí, pero eso no puede ser así. ¿Y cómo puede ser si no lo estás leyendo? Ay, yo no sé, yo no sé por qué tú estés en otro evangelio. Dice, no, este es el evangelio, el que está en otro eres tú. Yo no sé, mira, yo... Y entonces con esa dificultad yo me pasé, porque nadie entendía. Fui donde mi pastor y me oraron por mí para sacarme demonios. Y entonces yo decía, oye, tendré. Y a veces yo decía, ay padre, me estaré desviando, porque ya notaba que ni mi hermano, ni mi esposo, ni mis amistades, ni el otro, ni aquel, ni el de la iglesia, pues me estaba pareciendo un pájaro raro ya, tú sabes, y entonces a veces, oye, quizá yo estoy mal. Quizá yo estoy mal porque es imposible que yo esté bien y todos los demás mal. No, fíjate que yo estoy mal. Y a veces empezaba a dudarlo, no porque yo quería dudarlo, era que yo me ponía a razonar, a razonar humanamente de que es imposible que yo esté bien y los demás mal. Pero entonces cuando empezaba a razonar, yo decía, ya no. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para yo estoy salvo. No, si la Biblia no dice así. ¿Cómo que yo estoy mal? Yo no puedo estar mal si yo tengo todas las evidencias que están aquí escritas. El problema era que yo estaba rompiendo un patrón enfermizo de 2000 años de engaño. Que eso viene, no es que ya todo el mundo en las iglesias, nadie tiene convicciones firmes de lo que está escrito. Eso es un patrón que del púlpito se dice una cosa y luego aprendes otra por aquí y otra por allá y una tercera por acá y cuando vienes tú lo que tienes un enredo en la cabeza. A ti te embrujan las iglesias, te hipnotizan con mentiras disfrazadas y entonces ellos no saben dividir lo que es la escritura del evangelio. Ellos dicen, la Biblia dice, pero recuerda que la escritura es inspirada. El evangelio es revelado. Y el evangelio está escrito en 14 epístolas.
Y así poco a poco Dios me fue salvando y salvando hasta que un día, qué precioso día, el Señor un día a las 5 de la mañana me dijo: sal de en medio de ellos, establece el ministerio creciendo en gracia. Y cuando lo hice, me quedé solito con mi esposo y mis 5 hijos. Esa era la iglesia, ese era el ministerio internacional creciendo en gracia. Y me sacó el cuerpo, todo el mundo me sacó el cuerpo, todos, por todas. Y empezaron a mirarme así de... Pero Dios pasó unos añitos conmigo en la intimidad diciendo: está escrito, no eches para atrás. Me quedé sin trabajo a la edad de 40 años como Moisés. Oye, la sombra siempre viene en la luz, lo mismo. A la edad de 40 años yo comencé este ministerio. Estoy revelando mucho, aquí no sumen. Y entonces yo dije: bueno, Señor, yo lo que sé es que esta es la verdad. Pasa lo que pase, como el salmón, tú sabes que el salmón va en contra de qué. Es el único pez que va en contra de la corriente. Así que yo empecé a nadar para allá y los peces para acá. Las corvinas, los parcos, los estos, todos nadando para allá, y yo, los camarones, las langostas, y yo nadando en contra de la corriente. Eso es este ministerio, qué fácil, ¿verdad que sí? Y entonces lo último que me pidió el Señor fue la casa. ¿Te recuerdas que yo dije que dejé la casa? Me dijo: vete en maleta. Después me dijo: dame tu casita. Y dije: tengo 40 años, eso es todo lo que me queda, la casa. Y dije: pues yo la quiero. Así que la vendí y me dijo: monta un programa radial y todo el dinero que tenga mételo en la radio. Y con ese programa radial quedó, estás tú aquí frente a mí. ¿Será justo que yo coseche? Pero si sembré que tú quieres, que no coseche. Dios va a violar su mismo principio. Después que ellos sembraron, no voy a cosechar. Aunque yo no solo cosecho así, yo cosecho sus vidas. El yo verte feliz, el yo verte sano, el yo verte próspero, el yo verte, yo estoy salvo, libre del diablo. Esa es la cosecha más grande que yo tengo. Mira qué confesión. Yo no he hecho nada. Yo solo lo que he hecho es teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí por lo cual ustedes también creyeron. ¿Y qué están haciendo? Hablando. Sin obra, hablando, diga hablando. Diga: me declaro sano, me declaro próspero, me declaro reinando en vida a toda mi familia, declaro a Colombia en toda prosperidad, toda esta nación, hablando. Así todo comenzó, hablando. Fruto de la fe que confiesa en su nombre. Y ahora calcando, hablando, calcando y sembrando.